¿Cómo andan? Feliz mes de la Biblia, seguimos con la entrega de las lecciones y esta vez la última lección, ¿sí? El último domingo del mes de septiembre, domingo en que celebramos la misa de clausura del mes de la Biblia por el Facebook de la diócesis, el domingo a las 19 horas, domingo 27 de septiembre, 19 horas, ¿sí? También saldremos por el YouTube de RMA 326, Radio María Auxiliadora, buscan en YouTube RMA 326, Radio María Auxiliadora, pueden vernos también, se suscriben y nos pueden ver también por ahí. Sí, pero corresponde que comencemos con la lección. Y corresponde al domingo 26 durante el año del ciclo A. Y Dios nos va a hacer la siguiente pregunta: ¿cuál de los dos hermanos cumplió la voluntad de su padre? ¿El que dijo que sí o el que dijo que no? Vamos a comenzar todas las lecciones rezando. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reunís una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como una espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Muy bien, es el momento en que yo desaparezco para que se haga presente la protagonista de esta lección, que es la palabra. Y en la primera lectura vamos a escuchar al profeta Ezequiel, que nos va a decir: cuando el malvado se aparta del mal, él mismo preserva su vida. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. A causa de su infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán: el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel. ¿Acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere, muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso, seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Y así el profeta Ezequiel nos prepara a entender mejor el Evangelio. Sin tapujos, nos habla de la responsabilidad personal ante el pecado. Caminar los caminos del Señor se traduce en evitar los pecados, abominaciones que Él detesta, y en cambiar una conducta pasada injusta e impía. Escuchamos ahora la segunda lectura y continuamos con la lectura de la carta a los Filipenses, del capítulo 2. San Pablo nos va a invitar a vivir con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos.
que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición del servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo o en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios, Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Y así San Pablo nos muestra cuál es el comportamiento cristiano apropiado. Tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Sentimientos de generosidad, de aceptar inclusive las humillaciones para cumplir la voluntad de Dios. Hoy vamos ahora a escuchar las palabras del Evangelio del capítulo 21 de Mateo, donde vemos cómo se arrepintió y fue este hermano, este hijo. Los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Hermanos, les proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos plantea la coherencia que debemos tener ante el llamado de Dios. La parábola de los 2 hijos es símbolo del pueblo de Israel y los publicanos y las prostitutas. El primero había aceptado la ley de Moisés, pero sin embargo este pueblo de Israel se niega a aceptar la invitación a la conversión que Juan el Bautista le hizo. Los publicanos y las prostitutas, habiendo dicho en principio que no, escucharon la invitación de Juan y por eso fueron admitidos en el reino de Dios. ¿Qué hace que el primer hijo se haya convertido? Que reflexionó. Por eso convirtió ese no inicial en un sí. En cambio, el segundo, por querer quedar bien, por no animarse a decir que no, aceptó una orden que en realidad en su interior no pensaba cumplir. Por eso dijo que sí para quedar bien, pero después no fue. Les dejo que las lecturas, para que las tengan, las lean lentamente, como digo siempre, y esténse atentos por dónde el Espíritu Santo les quiere comunicar la palabra de Dios. ¿Sí? Les aclaro algo que no le aclaré al principio. La segunda lectura, ven que hay entre corchetes 2 opciones, una más larga y una más corta. O leen la cortita, que está entre corchetes rojos, o leen toda la lectura entera. La liturgia este domingo nos ofrece estas 2 opciones.
Yo opto siempre por leerla completa, es mejor. Pero bueno, pasa cada uno. Les dejo, pongan pause, relean las lecturas y tengan los oídos del corazón abiertos para escuchar lo que el Espíritu Santo les quiera comunicar. Y una vez que Dios habló en la lectura, en la meditación y en la escucha de su palabra, ahora nos corresponde a nosotros contestarle y como siempre usamos el Salmo de excusa para hablar con Dios. Este domingo tenemos el Salmo 24. Vemos que en medio de la aflicción y la soledad, el salmista se encomienda a la misericordia de Dios. Su petición se fundamenta en una serie de reflexiones sobre la bondad del Señor que enseña su camino a los pecadores y a los humildes. Posibles lecturas de este salmo. La primera es con Israel. Tenemos 20 peticiones suplicantes, hechas todas a Dios para implorar el don de la fidelidad a la alianza y el perdón de las infidelidades a la alianza. Una segunda lectura es con Jesús. Es Jesús quien nos salva y nos perdona. Habló de sí mismo como el camino hacia el Padre. En este salmo se habla 4 veces de los caminos de Dios, 2 veces de las sendas de Dios, 2 veces se le pide a Dios que nos guíe. Jesús es esa guía. Y con nuestro tiempo, la fidelidad a Dios, la fe, es una sabiduría superior, un modo de vida, un camino de felicidad. Nunca dejemos de meditar en esta bella imagen de la senda. Es necesario avanzar, caminar por las sendas de Dios. Muy bien, como siempre yo voy a repetir primero la antífona, la repetís vos, yo voy a leer las estrofas, vos repetís la antífona y después yo voy a hacer gloria y juntos vamos a volver a repetir la antífona. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Repetimos. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Respondemos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados ni las rebelías de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Repetimos. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña sus caminos a los pobres. Repetimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Muy bien, te dejo acá el Salmo. De vuelta, puedes pausar el video. Y como te dije al principio, antes de leerlo, que sea la excusa para que puedas vos hablar con Dios y responderle esto que te comunicó en esta lección. Entonces juntos vamos a terminar rezando la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejéis caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y antes del amén final vamos a dejarte la consigna semanal para que puedas llevar a la práctica esto que meditamos en esta lección. Y lo que te propongo esta semana es buscar momentos de reflexión personal para meditar y evaluar cómo anda mi respuesta al llamado de Dios. Si realmente ese sí inicial sigue siendo sí o se convirtió en no. ¿Cómo está tu sí?
Muy bien. Ya te dejo, ¿sí? Te dejo mi bendición. Feliz mes de la Biblia, gracias por acompañarnos. Y que la Biblia siempre, la palabra de Dios, sea siempre tu guía. El Señor esté con vos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos. Cuídate, ¿eh? Nos vemos.